Similar a la función mutate descrita en el video anterior, el programa nos permite resumir nuestros datos no en columnas sino en data frames derivados del data frame original. Esta función es denominada summarize. Su funcionamiento es similar a mutate, excepto que en lugar de añadir una nueva columna, crea un nuevo data frame con los valores deseados. Básicamente es que si tenemos un data frame original, esta función nos va a permitir generar un segundo data frame que resume el data frame original según las condiciones que deseamos. Junto con summarize frecuentemente se usan otro grupo de funciones que nos permiten resumir las variables dentro del data frame, como son n, que cuenta el número de registro, de min, que calcula el promedio de una variable numérica, median, que calcula la mediana de una variable numérica, sd, la desviación estándar, max and min, máximos y mínimos de una numérica, sum, que nos permite calcular la suma de todos los valores, y ndist, que nos permite dentro de un vector contar el número de valores distintos contenidos en él. Generalmente summarize es usada en conjunto con otra función que nos permite primero agrupar y luego resumir. Esta función es denominada group by y básicamente permite agrupar los datos por los niveles de una variable categórica y aplicar posteriormente otras funciones a las variables numéricas. Esto es como si tuviéramos este set de datos, el cual tiene 4 variables A, B, C y D. Suponiendo que la primera A es numérica, es categórica, group by nos va a permitir separar A en sus niveles, que serían 3, 2 y 1, y al tener estos 3 data frames separados podemos aplicar las variables, podemos aplicar la función summarize sobre las otras 3 variables restantes B, C y D. Miremos entonces cómo podemos usar las funciones summarize y group by dentro de R. Miremos entonces cómo es la síntesis de este grupo de funciones dentro de RStudio. Seguimos usando el mismo set de datos type dm1, ya bien conocido a lo largo del experimento, en este caso con las nuevas variables que agregamos en el video anterior. Vamos a hacer un ejemplo con summarize bastante simple pero ilustrativo para comprender la síntesis de la función. Supongamos que queremos calcular para la variable de gradación la media, la mediana, la desviación estándar y queremos saber el número de datos que había en ese vector. Para esto voy a crear un conjunto de datos nuevos que le voy a denominar datos tidy s de summarize. Y como dijimos entonces, la función se llama summarize. Hay dos posibilidades, se puede escribir con S o con Z, y exactamente lo mismo, la síntesis lo permite. Summarize, como siempre ya sabemos que el primer elemento de la función va a corresponder al data frame al cual le queremos aplicar los siguientes argumentos. En este caso voy a usar datos tidy m1, abro paréntesis y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces dijimos que la primera nueva variable que queremos crear va a ser la media. Entonces voy a llamar a esto como PR de promedio de degradación. Voy a llamarlo prom de gradación. Si miran, la síntesis es similar a mutate, porque vamos a crear unas nuevas variables, pero ahora no van a estar en el data frame original, sino que ahora esas nuevas variables van a estar en un nuevo data frame que se va a llamar datos type 10. Entonces le voy a decir min, que es la media de quién, de la variable de respuesta, en este caso degradación. La segunda parte nos exige la mediana, entonces voy a llamar a esto med de mediana de degradación y va a ser median, que es la función para calcular la mediana en R, degradación. Y adicionalmente a esto me pide que calcule la desviación estándar. Entonces voy a llamarlo esto desv degradación. Todos estos nombres que estoy poniendo antes de la función son nombres libres. Ustedes pueden decidir cómo lo renombran, porque es una variable nueva que se va a crear, no existe. Desviación estándar sd, ¿de quién? De degradación. Y finalmente el tamaño de la muestra, voy a llamarlo solamente n, y la función es n abierto. No hay necesidad de ponerle la variable porque automáticamente lo entiende. Entonces recapitulemos, ¿qué tenemos? Tenemos el nuevo set de datos, la función que nos va a asignar, ya sabemos, summarize, que es la función que nos va a permitir resumir en un nuevo data frame datos type dm1, y me va a crear 4 variables nuevas, las cuales van a ser la media, la mediana, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Recuerden que los nombres que están antes de la función son nombres libres.
ustedes los pueden asignar. Verificamos los paréntesis, corremos. Entonces miren que una vez ejecutado el comando, en la ventana de exploración aparece un nuevo set de datos. Verifiquémoslo. Entonces, ¿qué tiene? Tiene una sola observación porque es un resumen y tiene 4 variables. Entonces dice que el promedio de la degradación fue aproximadamente 59, la mediana 58.5, la desviación estándar fue alrededor de 23 y el tamaño de la muestra eran 72 datos. Este ejemplo realmente es bastante simple, pero sirve para mostrar la síntesis y el funcionamiento del verbo summarize dentro de dplyr. Esta función se torna interesante cuando la combinamos con group by. Supongamos que deseamos calcular las mismas variables anteriormente mencionadas, las mismas 4 variables, pero queremos hacerlo según la cepa, la condición, el pH y el tiempo. Es decir, vamos a crear una nueva base de datos donde se calculen esos 4 valores, pero vamos a separarlo por cada uno de los tratamientos que tuvimos dentro del experimento. Entonces miremos cómo resolvemos el ejercicio planteado. Vamos a poner entonces el primer elemento, va a ser datos tidym1, y aquí aparece un operador importante dentro de dplyr que es conocido como pipe. El pipe no es nada más que un operador que nos va a permitir enlazar diferentes verbos de tal forma que el resultado previo sirva como insumo para la siguiente función. Esto lo vamos a ver más en detalle en el último video. Entonces datos tidym1, luego agrúpeme group by por las variables que habíamos dicho. Entonces sería cepa, condición, pH y tiempo. Démosle un salto aquí para que quede un poquito más claro. Y la segunda sería, después de eso quiero otra vez un pipe para enlazar summarize. Entonces summarize, voy a usar exactamente las mismas de arriba, entonces voy a copiar tal cual. Entonces de nuevo aquí sería agrúpeme por cepa, condición, pH y tiempo, y créeme estas variables que van a tener los estadísticos de interés. Corremos y miren que aparece una nueva base de datos que se llama datos tidyds S2, que tiene 36 observaciones de 8 variables. Entonces miremos qué trae: la media, la mediana, la desviación y el tamaño de muestra para cada uno de los tratamientos dentro de la base de datos. ¿Por qué es importante aprender a enlazar y a resumir de esta forma? Porque esta base de datos va a ser bastante útil cuando empecemos a graficar en ggplot2.